Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que es acerca de hacer la conjunción o el vínculo acerca de las tecnologías modernas, estas tecnologías que hay en la actualidad y la relación que tienen con nosotros mismos desde el plano de las relaciones sociales, así como el apartado de lo que es la psicología. El día de hoy tengo como invitado al psicólogo Kevin Abraham. Hola, ¿qué tal? Mucho Jordi, gusto. muchas gracias. Es un placer estar aquí, ya hasta que se pudo dar. Sí, claro, claro. Qué importante hablar sobre este tema, ya que como lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que vienen a la actualidad, pues pueden servirnos de mucha utilidad, pero también tienen sus pros y contras, Sí, vaya, así es. actualmente. Y creo que un apartado de esto sería esta parte de las relaciones sociales. Ujú. Cómo nos vinculamos, cómo llegamos a generar nuevas amistades, generar nuevas relaciones a partir propiamente de lo que nos dice pues la tecnología, Sí, vaya. sí, sí. Pero, ¿cómo afrontar esto? A ver, explícame un poquito. Mira, este tema la verdad me encanta mucho porque antes de adentrarme un poco, ¿Sí? siempre me gusta platicar cómo fue que me interesó el tema. Ujú, Fíjate que hay algo bien interesante. Yo cuando empecé a conocer este tema, me guié un poco más a la parte de querer conocer la IA y la tecnología. ujú, Y pues claro, la conoces, te das cuenta de que es un sistema operativo que a base de algoritmos, pues hace tareas que comúnmente las vemos con los seres humanos. ujú. Pero a lo largo de ir conociendo ese tema, hay una pregunta bien importante que yo mismo me la hice y casi siempre se la platico a quien abordo ese tema, que es ¿por qué es tanta la necesidad del ser humano de crear una conexión, un vínculo que hasta un sistema operativo puede reemplazarlo o puede sustituirlo? Ujú. Y aquí principalmente hay que saber conocer las necesidades del ser humano y cómo es que la IA logró crear las herramientas, porque mucha gente piensa que es independiente. Ujú. Mucha gente cree que la IA está en contra de nosotros o está muy apartada de nosotros. Pero aquí el dato interesante es que pues básicamente es un reflejo de las conductas y de las necesidades del ser humano. Sí, sí, claro, fíjate que yo lo he analizado, que también habla de nuestra actualidad, porque, bueno, yo empecé a notar que esta parte de la inteligencia artificial, así como las nuevas tecnologías, pues empezaron a acarrear pues auge a partir de esto que se vino de lo que es la era pospandemia, Así es, sí. ya que pues cuando se vino lo de la época de la pandemia, toda esta parte de la enfermedad, eh, pues todo empezó a ser en línea, todo empezó a ser virtual. Y esto nos llevó a crear vínculos o crear redes sociales de una manera distinta, Así es. ya que simplemente, bueno, la indicación en ese momento era no salgas de casa, quédate en tu casita y pues ahí iba a ver cómo podías platicar con la gente. Sí, sí, sí. Te digo. Y, y a raíz de esto pues empezabas a buscar maneras distintas de cómo entablar conversaciones con las personas. Sí, sí, sí. Esta parte es muy importante, fíjate, porque yo siempre les comento a las personas que el cerebro humano es un cerebro social. Ujú, Y yo creo que desde miles de años se ha dicho que los seres humanos tienen esa urgencia de sentirse escuchados. ujú, Entonces, esta parte es muy interesante porque, como te comento, yo creo que desde siempre el ser humano se ha tratado de pertenecer a grupos sociales, ujú, de pertenecer a alguna persona, de sentirse escuchados o simplemente de sentir consuelo. ujú, Y ahí es donde precisamente todas estas industrias, todas estas tecnologías se aprovecharon de eso, ujú. porque es muy interesante saber que la atención humana se convierte en un negocio. Claro que hay beneficios para el ser humano a raíz de la inteligencia artificial, pero viéndolo desde una manera un poco más analítica, todo esto Ujú, siempre ha sido un negocio. Si lo ves bien así, vámonos al ejemplo de ChatGPT, o sea, mucha gente piensa que fue diseñada
pues claro, para dar beneficio, en punto sí lo hace, pero esa app y todas las demás apps que trabajan a raíz de algoritmos o de inteligencia, Ujú, su propósito es tenerte más tiempo interactuando con ellos. ujú. ¿Por qué? Porque entre más tiempo interactúes, más información les proporcionas y más es su crecimiento económico. Entonces ahí es como que un muro que se interpone entre el beneficio del ser humano y entre Ujú. la ganancia económica de todas esas industrias. Y es algo muy interesante. Sí, vaya, ahora sí que pues la industria también se favorece debido a estas nuevas conductas que estamos adaptando pues en la actualidad. Fíjate que esa parte también es importante porque, bueno, yo personalmente eh, sí he usado este tipo de tecnologías, pero todavía falta pues empaparme más un poco acerca de cómo usarlas, ya que, como te comentaba en el inicio, tiene sus pros y sus contras, Sí, sí, vaya. sí. Yo creo que un beneficio de que nos da esta parte de esta tecnología es el que podemos elaborar proyectos, podemos elaborar investigaciones un poco más sustanciosas con una información más, a veces, un poco más estructurada. Claro. Pero también pues está la contradicción, ¿verdad? Que no sabemos si la Ujú. información que nos da pues es la correcta. Sí, sí, sí. Mira, aquí hay un punto muy importante y de hecho hay estudio de eso, o sea, se comprobó cómo ha creado un sedentarismo cognitivo, lo que es la Ujú, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, siendo honestos, hay tareas tan simples que ya no las llevamos nosotros a cabo porque ya es fácil meterte a una herramienta, ujú, buscar información y fácil la obtienes, ¿verdad? claro. Entonces ahí es donde empiezan este sedentarismo, esta falta de concentración, tareas como lo que es leer, ya es una parte muy complicada para las personas, porque incluso yo creo que cuando te mandan a hacer un proyecto, una tarea, pues ya lo principal es acudir a una herramienta, buscar rápido y en una sola frase te proporciona lo que Ujú, estabas buscando. sí, sí, Que sí. antes se trabajaba de diferente manera. Claro que es bueno actualizarte, pero siento que estoy un poco más a favor de esta parte de indagar en la información. ¿Por qué? Porque esto te ayudaba a crear un pensamiento más crítico, sino estar buscando información, estar leyendo un libro, estar buscando en diversas fuentes Ujú, hasta un punto de llegar a una conclusión subjetiva. Y esta parte ya se empieza a perder, porque siendo honesto, si tú preguntas ahorita a la IA qué es la psicología, te ujú, lo va a dar una frase. En cambio, si tú te vas a un libro, encuentras 50 páginas abarcando de qué es toda la psicología. ujú. Esta parte es lo que sí ha afectado un poco en las herramientas tan indispensables que se ocupan al día a día. Sí, de hecho, eso que mencionas, si tú haces un cuestionamiento, te lo deja muy resumido, Ujú. pero inclusive si lo vuelves a preguntar, te responde distinto. Sí, sí, sí. Y ahora sí, que yo me quedo pensando, bueno, ¿cuál era la respuesta correcta Ujú. entonces? Sí, sí, sí. Porque pues te lo está respondiendo de una manera distinta una y otra vez, que Ujú. al final es llegar al mismo punto. Pero, pues vaya, yo pienso que pues siempre es mejor buscar información en libros, buscar Sí, claro. información en documentos o en artículos que estén ya pues avalados, que ya estén revisados, vaya. Ujú. eh, que es esta parte, de verdad. Yo siento que esta tecnología sirve como un apoyo, nada más. Sí. No como para que estemos enclaustrados viviendo de manera de que eso que nos dice esa respuesta Ujú. es la correcta. Sí, sí, sí. Siempre, porque, vaya, como todo, ¿verdad? Si nosotros tenemos 1000 errores, claro que este tipo de tecnologías también las va a tener. Ujú. No es como que lo que escriba o lo que nos diga sea siempre la verdad o siempre la razón. Sí, sí, sí. Mira, ahorita que mencionas esta parte Sí. de que cada que le preguntas tú algo, te da una respuesta diferente. Eso es muy importante. Yo creo que me faltó mencionarlo desde el principio, porque es una de las necesidades o ausencias que tiene el ser humano de las cuales se aprovecharon. Y voy principalmente con lo que es la dopamina y la Ujú, búsqueda de recompensa. Esto sí lo sabieron trabajar muy bien. O sea, ujú, lo conocieron y lo supieron trabajar. sí. Y esta parte
de que cada vez te va dando información diferente, es algo que atrapa al cerebro. Como bien sabemos, el cerebro le encanta estar viendo estímulos constantemente y Ujú. estar aprendiendo cosas constantemente. Y precisamente esa parte te engancha porque tú cada vez que entras a algún chatbot o lo que sea, preguntas algo o simplemente vámonos a la parte de contarle un sentimiento tuyo. No sé, Ujú. me siento triste. Sí te da la, o sea, te da como que ¿qué se puede decir? El consuelo, pero te Ujú. sigue preguntando, cuéntame más de esto, cuéntame más qué te está pasando Sí, sí, sí. y te va dando herramientas. Entonces, ya la próxima vez, tu mismo cerebro, cada vez que entra el chatbot, se activa esa parte de la búsqueda de recompensa. Es que cada vez que entro aquí, hay novedades, hay nueva información y hay nuevos estímulos. Y esto, como bien sabemos, estar constantemente estimulando esa parte del cerebro nos Ujú. puede llevar hasta una dependencia, que ya se ve mucho en estos casos. Sí, 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 vaya, sí, actualmente hay muchísimos casos acerca de esta dependencia que se tiene hacia estas tecnologías y sobre todo porque, pues bueno, yo lo traslado a esta parte de que a veces no tenemos una persona a la cual acudir, a la cual sentirnos escuchados, sentirnos acompañados. Yo recuerdo que, vaya, en otras entrevistas que yo he hecho, un ponente me decía esta parte de la importancia de sentirnos acompañados Sí. y de cómo es que acompañamos a alguien, ya que pues actualmente si nosotros tuviéramos ese acompañamiento, esa cercanía de estar con alguien, pues podríamos limitarnos a usar este tipo de tecnologías, pero como a veces no lo podemos llegar a tener, es por eso que recurrimos a ellas, ya que pues como tal siempre están ahí. Sí, sí, No sí. es como que un día de la nada yo le diga un comentario agresivo y que me vaya a dejar. Ujú. Sí, 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 que de hecho esta parte es bien importante porque Ujú. entra yo creo que aquí la teoría del apego, Sí. que básicamente pues lo que una persona busca en un vínculo, un apego, pues es disponibilidad, Ujú. sentirse escuchados, sentir consuelo, compasión, y es donde si lo trasladas a la inteligencia artificial, Ujú. pues yo creo que lo tienes 24/7. O sea, yo creo que se pierde la conexión hasta que tú decides desinstalar la herramienta, pero siempre está ahí. Tiene algo muy importante, y ahorita lo quiero asociar a esa parte con el terapeuta, tiene algo muy importante, es que nunca te juzga, Ujú. nunca te confronta. Entonces, las personas y el ser humano tiene algo muy importante, es que no le gusta a las personas sentirse incómodas o sentirse como que ya encerradas en algo, ¿sí me entiendes? Nada mejor como que irle a platicar algo, que te dé la razón, que te dé el consuelo y nos vemos a la próxima. Entonces pasa esta parte de que ya no necesitas a una persona, porque yo creo que si te acercas con un amigo todavía está la posibilidad de que te confronte Ujú. o te haga entender que tal vez la idea que tienes se está desviando un poco. Ujú. En cambio, por eso la gente se apega más a esta parte de la IA porque tú puedes durar horas platicando con la herramienta y todo el tiempo te va a estar dando la razón. Eso es muy interesante y es algo que pasa muy desapercibido. Sí, claro, yo creo que es importante eh, también darnos cuenta que al final eh, esta ayuda, este acompañamiento que nos está dando la tecnología tiene sus limitantes, Así es. que no es que esté como tal ahí. Fíjate que yo hace mucho, yo lo hablaba precisamente con un paciente. Esta parte de esta paciente me decía, no, es que cuando no hablo contigo en la sesión de psicología, hablo con la inteligencia artificial para que me dé alguna idea o que me dé que me dé esta escucha, vaya. Ujú. Este, y yo le decía, no, pues vaya, yo al principio decía, no, no pasa nada, vaya. Pero luego me fui dando cuenta y se lo fui interpretando y sí le comenté esta idea de que, bueno, la inteligencia artificial o bueno, esta tecnología,
tú le puedes ir preguntando cosas, mas sin embargo, no te va a decir en un punto, oye, creo que esto está mal, Ujú. creo que no deberías de hacer esto. Sí, sí, sí. Te vas envolviendo, 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 hasta que la plática llega a un punto, bueno, yo he visto, ¿verdad? Que la plática llega a un punto en el que la misma tecnología te dice, no, pues sabes qué, creo que deberías de buscar un especialista. Sí, sí, sí. Y ya ahí se acaba la conversación. Mm. Pero es esta parte de eh, que yo lo relaciono a inclusive a esto de la sociedad. ¿Cómo estamos siendo actualmente la sociedad de que la gente tiene que recurrir a esta tecnología para sentirse acompañado y escuchado? ¿Y qué no estamos haciendo nosotros como sociedad? Sí. Que lo está derivando a que recurramos a esto. Porque sí creo que una gran parte de la población, eh, pues sí recurre a esto en vez de un proceso psicológico como Ujú. tal. Sí, sí, sí. Porque muchas veces, de hecho, no nos vayamos tan lejos. Si tú sabes hacer un prompt en específico, te puede dar hasta un posible diagnóstico, vaya, de lo que tú tienes. Que Ujú. a mi punto de vista nada más sería para angustiar más. Sí, sí, sí. Porque, qué hace una persona cuando ya tiene un diagnóstico? Empieza a buscar más y más. Sí, sí, sí. Y al final yo digo, bueno, pues entonces, ¿de qué te sirvió esta parte de tener el diagnóstico si al final te vas a angustiar más? Porque al final siempre resulta que si lo buscas en Google, resulta que tienes cáncer Que lo tienes. Sí, sí, o sí. te vas a morir y demás. Sí, sí, sí. Mira, esta parte es muy importante porque lo que es la inteligencia artificial ha creado como que un fenómeno en las personas que esta línea delgada entre la realidad y la fantasía llega a un Ujú, punto en el que la empieza a borrar. claro. ¿Qué es lo que pasa? Como te comentaba hace ratito, Ujú, esta parte de que ya las personas, y me ha tocado ver ejemplos, personas que quieren empezar un romance, como bien sabemos ahorita se inicia a través de los mensajes, a través de las redes sociales, ¿verdad? ujú, Entonces, a la hora de contestar un mensaje, o te responde la persona, lo primero que haces es consultarlo, ¿sí me entiendes? ujú, O incluso a veces te pueden tirar, como se le dice, una indirecta y vas y lo consultas y ahí es donde se empieza a fragmentar esta línea delgada porque si tú se lo consultas un comentario que te hizo una persona sin saber el contexto, lo que es el chatbot pues te va a hacer una conclusión a través de lo que tú le escribes e ujú. incluso te puede hacer crearte una idea o empezar a idealizar bastante a las personas y ahí es donde se empieza a hacer como que un desorden ya emocional porque la persona consultó un comentario que le hicieron, obtuvo lo que quería escuchar y quiere empezar a interactuar con la persona lo que según le dijo la herramienta a raíz Ujú, de lo que le describiste. Y esto sí es algo que se ve mucho. E incluso me ha tocado ver casos en el que aquí me voy a retomar un poco un tema que está muy padre, que es ujú. el antropomorfismo, esta parte de cómo hay personas que hasta le ponen nombre a la Sí, sí, inteligencia, sí. o sea, lo tienen ya como su amigo, le ponen un nombre o un apodo. Y esto es por esta parte de que el cerebro siempre ha estado al pendiente de detectar agentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para un poco más resumírtelo, el cerebro prefiere equivocarse evolutivamente a que dejar desapercibido una amenaza. Por ejemplo, esta parte de que si tú estás perdido en el bosque Ujú, y empiezas a escuchar que se mueven las hojas, lo primero que hace tu cerebro es un animal o es un depredador, cuando incluso es el viento. Pero ahí entra esta parte, que es lo que hacemos, que le tratamos de dar vida o le tratamos de dar relaciones de humanidad a ujú, cosas que no la tienen. ujú. Y es lo que hace esta herramienta. Si tú le cuentas, estoy triste, te pone el mensaje de, entiendo tu dolor. No significa que en realidad le estés dando la vida, pero tiene relaciones humanas que te Ujú. hacen ponerle esa etiqueta. Y esa etiqueta es donde ya empieza a afectar. Esa parte es muy interesante. Sí, fíjate, ahorita que mencionas esa parte, yo recuerdo que inclusive ya hay aplicaciones para el celular que, por ejemplo, tú le pones, oye, me siento angustiado, o inclusive me siento feliz, y te responde con otro mensaje
de haciendo alusividad a esta parte de, oye, no pasa nada, todos tenemos problemas, va a ser un buen día, Ujú. respondiéndote a esa parte de, oye, a ese mensaje del, oye, me siento angustiado, para tratar de, pues, desangustiar a uno mismo, vaya. Sí, sí, sí. Pero, bueno, desde mi punto de vista, yo pensaría que a todo esto le hace falta la emotividad, la emoción, porque al final de cuentas sí, sigue siendo una tecnología que todavía, eh, bueno, yo diría, sí, te lo está respondiendo en palabras, pero falta el sentimiento, Sí, sí, sí. falta esa parte de, si te dicen, siempre yo hago este ejemplo de, es muy diferente que te escriban un te quiero a que te lo digan en persona. Claro. Cuando te lo dicen en persona, sientes todavía más ese cariño, ese sentimiento bonito de amor que a que alguien te lo escriba. Porque si te lo escriben, es como en las relaciones de pareja, vaya. Si yo le escribo a mi pareja te quiero, puede ser que yo esté enojado, más sin embargo le escribo te quiero porque es la costumbre. Sí, sí, sí. A que la vea en persona y le diga, oye, pues te quiero mucho, vaya. Me gusta estar contigo y demás. Sí, sí, sí. Por eso es que a mi pensamiento todavía falta esa parte de la emotividad en este tipo de vínculos que estamos creando con esta tecnología. Sí, mira, esta parte también me gusta mucho porque Ujú. aquí entra el terapeuta. Sí. Este, me ha tocado escuchar muchas veces, fíjate, esta parte que acuden a una herramienta también viene de la presión social, Jordi, porque muchas veces he Ujú, escuchado comentarios de que al psicólogo va la gente que no afronta los problemas, que al psicólogo ujú, va... Esa presión social, si se lo dejas a una persona que tal vez le cuesta demostrar sus sentimientos, sí puede que le implantes una idea y acuda a esta herramienta. Pero yo siempre le he corregido, yo siempre he dicho que acudir a esa herramienta no es lo mismo como comentas porque no hay ese vínculo genuino con el terapeuta. ujú. ¿Cómo te lo puedo explicar? Esto es, no entiende el sentimiento, no, o sea, la herramienta no siente esa emoción. Te podrá describir qué es el dolor, Sí. pero no te va a poder describir el contexto del dolor, qué es lo que hace el terapeuta. A la hora de tú estar en la terapia, como sabes, es, si tú le, vámonos, un ejemplo, yo estoy ahorita en terapia contigo y yo te explico, Sí. extraño a mi papá. Y vaya que tú ya conociéndome como paciente, ya Claro. tienes una historia familiar, ya tienes todo mi historial, tienes Ujú, mis culturas, tienes diversas cosas, ya tienes todo lo que se ocupa para estar trabajando clínicamente con tu paciente. ujú. En cambio, si tú le planteas esto a la IA, extraño a mi papá, te va a describir tal vez el dolor, pero no lo va a poder identificar como lo que hace el terapeuta. El terapeuta que, no me voy tan lejos, la IA te dice qué es el lenguaje, o por qué o perdón, te dice que estás pensando así por esto, ¿sí me entiendes? Pero Ujú. lo que hace el terapeuta es explicarte el contexto del lenguaje y llevarte hasta la raíz de dónde vino ese pensamiento. Es algo que se ha perdido y es algo que la gente empezó a normalizar. El simple hecho de saltar un pensamiento o saltar una emoción. Cuando, como bien sabemos, lo Ujú. ideal es confrontarla, lo ideal es observarla y saberla regular o saberla trabajar para llegar a una sanación. Y son muchos procesos que se ha estado saltando la gente por esta parte de la presión social, por esta parte también de, pues de querernos sentir empoderados, de Ujú. yo puedo solo, yo todo lo quiero hacer solo, y esta parte es donde empieza a crear ya como que, pues patologías hasta cierto grado. Ujú. Sí, mira, aquí eh, hay un comentario que dice, ¿y qué hay de las personas que no pueden acceder a un terapeuta por distintas razones? Bueno, esa parte yo pienso que, eh, bueno, puede ser por varias cosas, ¿verdad? Ujú. Yo pienso que uno no podría acceder a un terapeuta, bueno, por el principal, a veces que yo he notado es por el tema económico, Sí, claro. porque por temas de economía a veces no se puede acceder a un psicólogo o psicóloga como tal, porque
aunque haya psicólogos muy accesibles, pues requiere una inversión, requiere un Ujú. gasto. Y vaya, el otro punto es esta parte de lo que hablábamos ahorita de que es 24/7 la tecnología y de que pues eh, hay momentos en los que si tú estás personalmente hablando con tu terapeuta, eh, hay momentos en los que cuando se acaba la sesión, hasta ahí se acaba y tú tienes que retomar la siguiente cita. Sí, sí, sí. Más sin embargo, yo he notado que a veces hay personas que eh, se llegan a angustiar antes de que llegue la cita y tienden a, pues, a preguntarle, vaya, a qué hay qué le sucede, por qué se sienten así. Y hay ciertos terapeutas todavía a veces muy tajantes de que les dicen a los pacientes, oye, sí te puedo responder, pero cuando te vea en la consulta. Sí, sí, sí. Este, y también por esa parte entiendo que se recurra a estas tecnologías, vaya, porque ya que pues esta tecnología sí te lo va a responder como sea. Sí, claro. Pero ¿tú qué opinas de eso? De que haya personas que no pueden acceder a un terapeuta por distintas razones. Es como lo comentas tú, es una parte que sí se debe entender. Y es más que nada esta parte, como dices, económica. Y yo la verdad, porque platicando de este tema suena como si fuéramos los enemigos de la IA, ¿verdad? Sí. Pero en realidad es que no, o sea, no estoy tanto como que en contra o al el afán de tirarle, Ujú, pero sí se puede dar un uso, pero no para trabajar heridas o para dar todo un proceso terapéutico. Claro que sí ujú, lo puedes usar para tal vez ordenar pensamientos, claro. porque si le das un buen uso, y más que nada, esto es importante, un uso consciente de esa herramienta, Ujú, claro que le puedes sacar buen provecho. Pero esa es la parte en que te digo, la gente ya perdió esa conciencia, ujú, ya no sabe identificar o poner el límite de que, ¿sabes qué? Yo creo que ya estar hablando de este tema con esta ujú. herramienta ya no es lo indicado, ahora sí voy a buscar ayuda de un profesional, perdón, Sí, de un sí, sí. profesional. Entonces Sí, esa parte sí es, sí, claro, y ahorita retomando esta parte que estábamos tocando ahorita de el psicólogo y esta parte que es el contraparte que es la tecnología, surge por ahí un interrogante que siempre se ha venido en pláticas tras bambalinas y demás, si es esta parte de la tecnología podría en algún momento reemplazar la psicología. En mi punto de vista, yo siento que somos de las carreras eh, que si bien puede ser que se use de una manera concreta, la tecnología, se puede todavía hacer la distinción de nuestro trabajo a eso que estamos respondiendo con la propia tecnología, vaya. Pero yo, a mi punto de vista, yo creo que sería difícil poder reemplazarnos todavía precisamente por esto que hablábamos ahorita de la falta de emotividad. sí, sí, Si sí. en algún momento, no sé, ¿verdad? Suponiendo que, bueno, ya se está creando todavía, ¿verdad? Pero todavía algún robot o no sé, ¿verdad? Que tú pudieras platicar con él y que te diga, oye, pero tú qué sientes de esto y demás. Pues ahí sí ya sería una noticia de alarma, ¿verdad? Sí, Para sí, sí. nosotros. Pero, pues afortunadamente todavía no, vaya, todavía no llegamos a ese tiempo. No sabré yo si en algún momento se llegará a a ese grado. Espero que no, Sí, vaya sí. por el bien de la carrera. Sí, claro. Pero, vaya, ¿tú qué opinas de esto? Fíjate que es algo que noté mucho cuando Sí, te entras a este tema de la psicología versus el psicólogo o ChatGPT como mi psicólogo. sí, Y yo siempre, siempre, siempre le voy a dar mucho mérito al ser humano. Yo siento que no, así crezca demasiado la tecnología, no va a llegar el punto de ser reemplazables. Esta parte de un pensamiento subjetivo, esta parte del pensamiento ujú, con demasiada creatividad que tiene el cerebro humano. Somos tan abstractos que por más que trabajen con una tecnología, por más que traten de imitarnos, no van a tener, como dicen, ese toque, ¿me entiendes? ujú, Yo sí estoy de acuerdo que va a llegar a un punto, porque esto es una carrera, ¿sí me entiendes? ujú, Siento que va avanzando muy rápido la tecnología, pero no le quito el mérito a los psicólogos y toda esta rama, fíjate.
siento que nosotros vamos a buen ritmo y poco a poco estamos haciendo ya conscientes de que va a llegar un punto en el que vamos a tener que trabajar con esa herramienta, hacerla nuestra aliada. Y sí puede en un punto ayudarnos a nosotros para darle el bienestar al paciente. Pero esta parte de llegar a reemplazarnos, la verdad yo no estaría de acuerdo porque hay tantos factores en contra que yo creo que causaría más que nada ya un desorden Sí, sí, sí. emocional en todo el mundo. Siendo honesto, sí causaría muchas, incluso hasta patologías, porque si el ser humano está propenso a cometer errores, una tecnología que está creada por la mano del hombre, yo creo que con más razón. Sí, vaya, inclusive porque de hecho hasta por aquí nos lo ponía una exalumna. Aquí dice, además de que muchas veces la inteligencia artificial se basa en información disponible en la web, Ujú. así sea errónea en ocasiones. Sí, sí, sí. Eso pues también nos lleva a pensar de que pues la información que a veces nos suelta, que a veces nos pone de resultado, ni siquiera sabemos si es fidedigna, Ujú. ni siquiera sabemos si es correcta. Sí, sí, sí. Y pues también claro que uno tiene que tener sus limitantes con esto, ¿verdad? Uno tiene que saber usarla de una manera saludable, que Ujú. es esta parte que mencionábamos ahorita de sí podemos tratar ciertas situaciones, mas sin embargo ya problemas más graves no. Ujú. Sí, sí, sí. Porque pues ya involucra hasta nuestra propia integridad, Ujú. vaya. Es como, este, vaya, yo recuerdo que inclusive que yo he escuchado muchos otros podcasts de tecnología que a mí me gusta mucho ver, e inclusive hay gente que ya ha usado la inteligencia artificial para hackear grandes empresas, Sí. para hackear ciertos computadoras y demás que tienen información muy valiosa y uno se queda pensando, vaya, entonces ¿qué uso le estamos dando en la actualidad? Si es un uso correcto o un uso indebido, Ujú. porque pues vaya, si tú le vas, por ejemplo, me acuerdo que en ese podcast que yo escuché decía, si tú le vas preguntando, oye, ¿cómo puedo, supongo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo puedo esconder tres cadáveres de manera que sea, buena y nadie se dé cuenta? Vaya, un Sí. ejemplo. Ujú. Al final, eh, te va a dar un resultado donde te va a decir, oye, yo creo que esto es mala idea y demás. Pero si tú le sigues preguntando, de cierta manera, o si estructuras la pregunta de una manera en que no te pueda dar una vuelta atrás, sí te lo va a responder. Ujú. Y es así como las personas llegaban a veces tener información de otro tipo de cuentas y demás, a hackear grandes Sí, sí, sí. empresas, que este es un uso indebido que se le está dando en la actualidad. Sí, mira, ahorita que comentas esta parte de que se ha usado para mal, si lo vemos de esta manera y como que hacemos, sumando pros y contras, o si esto que estábamos hablando de que la IA puede reemplazar al psicólogo, si te das cuenta, el psicólogo dentro de la carrera, principalmente tenemos una cédula profesional, ¿no? O sea, tienes la Sí, sí, cédula sí. profesional, tienes tu código ético, pero hay algo aquí muy interesante, que lo que es el psicólogo tiene una responsabilidad legal. Entonces, Ujú, si tú la psicología la empiezas a usar de una manera incorrecta o no darle un buen uso, ujú, puedes tener hasta una sensación, perdón, una sanción legal. Pero si claro. la IA se equivoca o la IA proporciona información que no es para bien, ¿quién se hace responsable de eso? Sí, vaya, ahora sí que, pues, ¿a quién culpas, Sí, vaya? sí, sí, esa es una parte, importante. Y ahorita también que comentaste ese comentario, perdón, de la información, que a veces es información errónea. Me da mucha gracia porque a lo largo que voy conociendo personas, me toca ver muchas personas que aparentan tener conocimiento psicológico. Ujú, Y tú empiezas a platicar con ellos, es interesante platicar con ellos. sí, sí, Me sí. da mucha gracia porque me interesa la parte que se quieren adentrar al tema, Ujú, pero confían en fuentes que no son tan confiables, ¿me entiendes? Entonces me ha tocado escuchar así entre compañeros o casos ahí en redes sociales de que incluso personas que terminan una relación
empiezan a hablar de su pareja. No, es que era una persona narcisista, era una persona, Sí, sí. una persona egocéntrica, una persona... Y tú le preguntas, oye, ¿cómo te diste cuenta que era una persona narcisista? No, pues es que cuando estaba aquí o me hacía un comentario o me decía algo, Ujú. preguntaba acá con chat y me decía que esas características era de una persona que me estaba manipulando y es muy interesante. Igual esta parte de falsas alarmas, Ujú. o en este caso de ataques de ansiedad y cosas así, hay incluso gente que tal vez no lo padezca, pero al estar investigando todo eso, ellos mismos llegan a sugestionarse y producirlo, ¿me entiendes? Ujú. O igual platico yo con muchas personas y hablas de la depresión, de la ansiedad o de otros trastornos Sí. y lo platican con tanta confianza y te das cuenta que la información viene de una herramienta y pues no sabes cómo hacerlos Sí, entender sí. esa parte, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque ya es algo muy normalizado. Yo me puedo meter ahorita sin tener conocimiento de psicología y poner qué es la depresión y si me pregunta alguna persona que tal vez sí la padezca, le doy una información errónea sin yo ser el especialista. Sí, sí, sí. Entonces, se está haciendo de lado esa parte. Le estamos dando más énfasis a agarrar información que tal vez no sea verídica y le estamos quitando el mérito a los verdaderos profesionales, a quien te sabe identificar un trastorno desde donde venga, ¿me entiendes? No como se lo describas a primera vista. Sí, claro, ya ahorita ya es como, yo me acuerdo mucho, yo estoy en grupos de deportes y hablando del Santos y demás, ahorita me acordé de que es como de, ahora sí todos opinamos, vaya, Sí, todos somos psicólogos y como los grupos de deportes, hablando de Santos, todos somos directores técnicos, sí, vaya, sí, todos sí. le sabemos a todo. Por eso es que, pues, eh, vaya, llega un punto en el que sí tenemos mucha información a la mano, mas sin embargo a veces la mal empleamos. Ajá, sí, sí, sí. Que es esto que mencionas de que, pues, uno le puede decir la definición y demás, mas sin embargo, que es este punto que hablábamos ahorita, vaya, de la información errónea que a veces nos da la tecnología. Yo me acuerdo inclusive que cuando antes de todo esto de la IA y demás, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria y prepa estaba mucho lo que era Wikipedia. Sí, Este y uno siempre, ¿verdad? No, no, que te encargan una tarea. No, pues deja voy a Wikipedia. Antes creo que era Rincón del Vago, algo sí, así se sí. llamaba. Y tú investigabas en esas páginas. Y así, literal, Wikipedia era la primera opción que te salía, le picabas y copiabas y pegabas y ya, fuga, listo. Yo no sabía, de verdad, claro, porque pues estaba chavillo. Pero tiempo después me di cuenta que tú podías editar Wikipedia. O sea, que cualquier persona podía poner su sarta de cosas ahí y creo que hasta si tiene cierto, bueno, no sé, no estoy muy informado, pero creo que hasta tiene ciertos días donde no puedes editar hasta que se cumpla cierta cantidad de fecha, vaya. Sí. Y vaya, es esto mismo, o sea, muchas veces uno de joven, que te digo, nada más copiábamos y pegábamos la información, que nos íbamos a andar fijando si lo que decía era real, si lo que decía estaba bien o no. Sí, sí, sí. Que es esto mismo, vaya, ahorita yo veo muchos jóvenes, muchos estudiantes, que sobre todo para los trabajos, para tareas, usan la IA, nada más le preguntan algo, copias, pegas y listo, vámonos. Más sin embargo, pues no sabemos, ni siquiera a veces ni siquiera leen. Sí, no, no, no. O sea, esta parte es Sí, sí, interesante sí. porque, pues bueno, todos esos compañeros que están creciendo en lo que es la carrera de psicología, Sí. sí es como que un obstáculo que atravesamos. ¿Por qué? Porque, bueno, claro que le doy mérito a todas las carreras, ¿verdad? Cada Ujú. una tiene su, su valor. Pero también esta parte de psicología, yo creo que darle uso a esas herramientas cuando estás empezando a crecer en esta carrera no sería lo ideal por esta parte en la que cuando tú entras a psicología ocupas indagar. O Ujú. sea, ocupas estar constantemente Sí. viendo nuevas teorías, libros. Yo creo que
la mejor manera de fomentar la psicología es yéndote a la vieja escuela, empezando desde lo principal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí es cierto esta parte que comentas, incluso te pueden encargar una tarea o algún autor de algún libro y lo investigas en chat, lo investigas y te da un párrafo que yo creo que en 30 segundos copias, pegas y listo, o te lo memorizas. Ujú. Y cuando llegas a la clase lo presentas y aparentas que sí sabes. Pero imagínate el día que acabes y saltes al campo clínico, ¿cómo vas Sí, a sí, poder sí. confrontar esa parte? Sí, 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 vaya, que también, ¿verdad? También está esta contraparte de que hay otras aplicaciones donde tú puedes, saber si un trabajo simplemente fue copiado y pegado. Inclusive te dice hasta de qué página lo sacaste. Sí, sí, sí. Eh, pero vaya, yo siento que en la actualidad deberíamos de crear pues personas un poquito más conscientes de que bueno, como estábamos hablando ahorita, es una herramienta que sirve como apoyo, Sí, más que no puedes depender totalmente de ella. claro. De que si tenemos trabajo, podemos recurrir a esta tecnología, pero simplemente como un apoyo. Yo inclusive lo he visto porque, vaya, simplemente en mi trabajo que es el hacer planeaciones a veces, eh, si tú le preguntas a la IA y demás, te puede elaborar la planeación toditita como está, Sí, con actividades, con recursos, con todo lo que tú le pidas, te elabora la planeación. Eh, pero vaya, uno también tiene que tener en cuenta que uno va perdiendo inclusive ciertas habilidades a la hora de depender de este tipo de tecnología. Porque yo lo principal que pienso es esta parte del pensamiento crítico, sí, claro. de uno va perdiendo esa capacidad de, bueno, ese interés de indagar más, esa parte de, bueno, ahorita como mencionabas, la psicología es una carrera de leer, Sí, este, simplemente se nota cuando una persona acaba de leer o cuando simplemente se lo macheteó todo y sí, sí, sí. demás. Inclusive hasta para machetear, pues uno tiene que buscar la información correcta, vaya, Sí, sí, sí. información relevante. Pero sí creo que debemos de estar enfocados como sociedad de darle pues un buen uso. Pero pues actualmente mucha gente está en la contrariedad, o sea, pareciera que cada vez vamos un poquito más hacia abajo. Sí, sí, sí. Sí, sí es algo que se ha notado mucho, fíjate. Cuando tú sales al mundo con una mentalidad un poco analítica, empiezas a observar que, como dices, se han normalizado bastantes cosas en muchos términos, familiares, en cuestiones de relaciones sentimentales. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que, como lo dices, ya la gente no tiene ese pensamiento crítico. Situaciones de la vida que son importantes, situaciones que vas a tomar, por ujú. ejemplo, me voy a meter un poco esta parte de una relación sentimental, ya no tienen ese, como que ese toque de analizar bien Sí. a dónde te vas a adentrar, perdón. Entonces, sí es algo, como te comentaba, que empieza a causar un sedentarismo. Entonces, si es uno de los trabajos que nos va a dejar la IA es volver a levantar a esas personas que han normalizado o que ya cayeron Ujú. en este fondo, perdón, o sea, que no, Sí, nunca sí, acaba, sí. ¿verdad? Sí. Sí es algo que nos va a dar bastante trabajo, pero va a ser interesante, va a ser un camino muy interesante porque se van a descubrir nuevas cosas y nuevas herramientas. Ujú. Fíjate, hablando de esto, yo tuve la oportunidad de, fíjate, no me acuerdo bien el nombre, pero conocer una herramienta con inteligencia artificial y algoritmos que te ayuda a detectar cuando ya estás dependiendo de un chatbot. O sea, Mm, especialmente lo agarraron gente que le interesa el bienestar de la salud mental sí. para trabajar y pues traernos nosotros nuestras herramientas, ¿no? Ir a la guerra como debe de ser con armas. Sí, sí, sí. Y es muy interesante esta herramienta porque te manda notificaciones de alerta cuando tú ya estás haciendo un uso excesivo de un chatbot o de alguna herramienta digital. Te manda la alerta para prevenirte de que, oye, ¿sabes qué? Estás saltando ya una barrera, es momento de regresar y volver a retomar tus conductas, ¿me entiendes?
sí es algo muy interesante y son avances que se van dando. Ujú. Sí, es como inclusive, pues las horas que pasamos en el teléfono. Claro, Ya con el teléfono, uno puede, bueno, por lo menos en iPhone yo he visto que puedes ver el tiempo que estás en cada aplicación y demás. Y pues en teoría eso podría servirnos para disminuir esta parte de estar tanto tiempo con la tecnología. Que siempre aclarando, ¿verdad? La tecnología usada de una manera responsable, pues no es mala. O sea, uno tiene que saber a emplearla, usarla y demás. Porque, pues, vaya, como todo, eh, llegamos a tener ciertos males, ciertos o desarrollar cierto tipo a perder cierto tipo de corrección de habilidades con el uso excesivo de estas mismas. sí, claro. Inclusive no nos vemos tan lejos, usando mucho tiempo el celular, pues también llegamos a perder de vista la noción del tiempo y demás. Este, pero vaya, creo que también nosotros como psicólogos debemos de estar listos para el futuro y debemos saber inclusive de forjar como una buena mancuerna con este Ujú. tipo de tecnologías que si bien nos pueden servir inclusive para hacer diagnósticos Sí, diferenciales claro. y demás, si bien no para usar, no usarlos como criterio de diagnóstico, pero sí para usar un diagnóstico diferencial con dos patologías pues más o menos similares y poder llegar a una conclusión. Porque, pues vaya, también nosotros tenemos que actualizarnos. Sí, sí, sí. No podemos quedarnos con las mismas ideas que vinieron de hace 50 años y no usar este tipo de beneficios que podemos tener con la tecnología. Sí, es como te comento esta parte. Si nosotros como psicólogos empezamos a entender la herramienta, su origen, cómo ha progresado, pero de quién ha aprendido, le vamos a poder dar un buen uso. Entonces, es algo que le suma lo positivo y esta parte de conocer la herramienta, vas a saber qué personas ya cayeron en este sedentarismo, ¿me entiendes? Ujú. Como bueno, no es como solución. Muchas veces me preguntan las personas, pero es que, ¿cómo vamos a, a hacer esta lucha contra la tecnología? Y es Ujú. como tú dices, no es lucha, sino es hacer conciencia. Yo creo que si las personas empezaran a hacer la conciencia de qué necesidades Ujú. son de las que se aprovechan esas inteligencias, es donde empiezas a poner ya como que los límites, empiezas a hacer Ujú. te empiezas a ser responsable de las cosas que tienes que trabajar tú y no dárselas a una herramienta. Sí. Y es algo que le va sumando, te va sumando como psicólogo y le va sumando a las personas. Por eso este tema siempre, o sea, es un tema que me gusta mucho compartirlo, porque yo creo que si nos vamos a un 100% de las personas, el 80% ya dependemos de una herramienta digital. Ujú. Pero de ese 80% no conocen las necesidades, no conocen cómo es que empezaron a trabajar con nosotros. Ujú. Y eso es algo que sí enciende alertas, pero cuando se hace ya el cambio o se corrige algún hábito, es Ujú. cuando empieza a haber mejoría. Entonces Sí, esa sí, sí. parte es importante. Mira, aquí nos preguntan, entonces, ¿por qué brinda más confianza la IA que el propio psicólogo con maestrías? Fíjate, yo eso lo respondo desde una parte de que, vaya, así como lo respondía anteriormente, porque la IA, yo decía, la IA no te va a regañar, no te va a decir, oye, estuviste mal en esto. Desde ese punto yo creo que a veces da un poquito más de, de sensaciones positivas Claro. porque, vaya, no te va a dañar, no lo puedes dañar. Ujú. O sea, por más que tú le digas, oye, es que tienes mal esto y esto y esto y esto, la IA te va a responder pues de una manera concreta, vaya. Y sí siento que a veces genera esta más confianza porque inclusive hay ciertos temas dentro de la psicología con el psicólogo que tienes de frente que a veces nos resulta difíciles de tocar. Ujú. Por ejemplo, yo veo inclusive temas propios
duelos de un ser querido que hayamos perdido, que trastornos de la sexualidad, son Claro. temas que a veces se nos dificulta tocar con un psicólogo. O sea, sí se pueden hablar, pero a veces tardan mucho tiempo Ujú. en hablarlos los Sí, pacientes. sí, sí. Y resulta un poquito más en confianza hablarlos con la IA porque simplemente, vaya, la IA no va a hacer un gesto, Ujú. no va a decirte un comentario mal, simplemente te va a responder y ya. No es como que tengas que generar primero lo que nosotros llamamos ese rapport primero con Sí, el sí, sí. paciente para poder hacer que diga pues, este problema, pues, tan conflictivo que tiene. Sí, sí, sí. Pero sí creo que a veces puede generar más confianza la IA porque es esta parte del no juzgar, vaya. Porque todavía hay muchas personas allá afuera que si tú tocas cierto tipo de temas, por ejemplo, entre amigos o familiares, puede ser que nos juzguen, puede ser que nos digan un comentario hiriente de eso que tenemos nosotros, de ese problema que traemos. Más sin embargo, si tú se lo comentas a la IA no te va a responder enojado ni nada, simplemente te lo va a responder de una manera concreta y yo siento que eso es lo que nos lleva a generar un poco de confianza. Sí, sí, sí. Esa, bueno, ese comentario a mí me hace como que hacer una conclusión de que no usamos la IA porque te genere más confianza, sino porque Ujú, tratas de buscar esa huida a la incomodidad. Y siendo honestos, Jordi, lo que es la terapia en cierto punto es incómodo. Sí es ujú. incómodo porque hay que confrontar patrones, hay que confrontar sensaciones que en punto, si lo sueltas a la humanidad, es de Sí, sí, sí. juzgarse, ¿me entiendes? Y esto sí es muy interesante. ¿Por qué? Porque sí se conoce que tú platicando con la IA le puedes contar un tema sexual y, como dices esta parte, ¿verdad? El simple hecho de que no está alguien enfrente de ti, Sí, sí, no sí. hay alguien haciendo contacto visual contigo y te causa esta confianza. Sí. Pero es la parte que te digo, es el toque. Yo siento que incluso es ponerle emoción a los retos, o sea, es incomodarte. Es interesante esta parte de incomodarte y eso te ayuda a confrontar cosas y romper patrones o romper barreras, como dicen, romper el sistema. Ujú. Si nos quedamos enfrascados en esta parte de quedarme donde siento confianza, donde se lo puedo platicar a alguien que no existe físicamente, no puede mantener un contacto visual conmigo, o si te vas a esta parte de incomodarte, pero detrás de esa incomodidad existe un nuevo proceso que te va a dar un gran beneficio. Y Sí. eso sí es como que dos caminos que normalmente se van más a este lado de la izquierda de la IA. Entonces, cuando la gente logra, porque muchas veces la gente se queda con esta parte de, Ujú. no, pues mejor me quedo así como estoy, mejor así, aquí me quedo. Pero yo siento que es un impulso identificar esta parte, es un impulso para romper esa barrera, Ujú. precisamente. Sí, claro, y sobre todo porque ya tocando uno de los puntos más finales de esto, es esta parte de que todavía hay gente que lo ve con incertidumbre, lo ve con miedo el usar este tipo de herramientas. Y vayan, yo recuerdo inclusive que en uno de los consejos técnicos de la escuela nos decían a nosotros que teníamos que familiarizarnos con estas herramientas porque nos podría servir de manera de dar una clase más didáctica a los alumnos. Pero también, claro, de verdad, a veces en las escuelas hay maestros que todavía se oponían a esta idea, que decían, pero ¿cómo voy a usar eso? Y otros, ¿cómo se usa? Y todavía como que vivimos con esa incertidumbre de usarlo, pero sin llegar a depender de esta misma. Ujú. Sí, esta parte, dentro cuando yo estaba leyendo mucho, es una de las partes de las que cadecemos. Yo creo que la mayoría de las personas odiamos la incertidumbre. Es un castigo para nosotros, no toleramos tanto la frustración. Ujú. Casi siempre estamos cuestionando de qué debería de cambiar o
no contesté como debería de contestar, no hice bien las cosas, ¿qué debo de hacer? Ujú. Entonces, se aprovecharon de la reducción a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque todas esas dudas, ya no podemos estar tanto tiempo con la duda. Si yo ahorita Ujú. me siento insuficiente, si tú y yo estamos platicando y me siento insuficiente, saliendo a los 10 minutos, me meto a algún chat y pongo, qué debí de cambiar, qué debí de hacer, y rápido te da la respuesta. Debiste de mejorar en esto y esto y esto y esto. Entonces, ya llenaste el vacío de la duda. Ujú. Pero es como te comenté al principio, se empieza a hacer un mal hábito y ya no toleras la incertidumbre, ya no Sí, sí, puedes sí. estar más de 8 horas pensando algo porque te consume la ansiedad. Sí es algo que se está, como se ve mucho ya, ya las personas no toleran esa duda, rápido quieren buscar soluciones y respuestas. Sí, 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 claro, pues vaya, ahora sí que vivimos en una época donde tenemos que aprender a convivir con este tipo de herramientas y sobre todo pues a darles el mejor uso. Ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje le darías a estas personas que si bien hay algunas que ya lo están usando y otras que no, eh, ¿qué mensaje le darías para que lo usaran de una manera responsable? Más que nada, el hacer conciencia y que recuerden qué cosas nos hacen ser humanos. Ujú. Eso es una parte muy importante, darse cuenta de qué necesidades están pasando, sanarlas, trabajarlos ellos y ahora sí poder darle un buen uso a una herramienta. Porque si le das el uso a esa herramienta Ujú. desde necesidades o desde ausencias, es cuando nos vamos a adentrar a un mundo de problemas. Pero sí el mensaje que yo le daría a las personas es, Ujú. hazte consciente de las cosas que tú necesitas, de las ausencias y necesidades que tienes, para luego esa herramienta tenerla de tu aliado y no esté por encima de ti. Ujú. Sí, es algo muy importante. Claro, claro, creo que me quedo con esa parte, vaya, de saber que esa inclusive lo que carecemos para no estarlo buscando en otro sitio, vaya, Ujú. también, ¿verdad? Me quedo con eso. Creo que lo importante de esta charla que tuvimos el día de hoy es el aprender a usar las tecnologías y el saber usarlas a nuestro beneficio. Así es. Y como lo estuvimos platicando ahorita, como psicólogos también, pues darles un uso adecuado y sobre todo entender que este tipo de tecnología está para apoyarnos. Ujú. No está para volvernos como siempre esta palabra que usamos de no está como para usarla de depender de ella, sino simplemente de usarla como un apoyo para nuestro trabajo. Claro, Y así la gente en general debería de usarlo para esto, vaya, para un apoyo en su trabajo. Porque en beneficio yo creo que podría ayudar a cualquier carrera. claro, sí, sí, Cualquier sí. trabajo que estemos haciendo podría tener un beneficio del saber usar este tipo de tecnología. Sí, sí, sí. Y más que nada, la responsabilidad, darle un buen uso responsable y dividir tareas. Ujú. Identificar de que esta herramienta me puede ayudar a ordenar, incluso hasta ordenar mis pensamientos hasta cierto punto, pero siempre dejarle los verdaderos conflictos a los especialistas, quitarse esa etiqueta que le ponen a los psicólogos y hacerlo de una manera responsable. Ujú. El día que te sientas mal en realidad, romper, como te dije, este miedo a la incomodidad y acudir con un verdadero especialista, porque ese camino es el que en realidad nos da las respuestas y las Ujú. soluciones. Quedarnos enfrascados en esta parte de una herramienta digital que no fue creada Ujú. para sanar ausencias, pues nos lleva a un camino en el que nunca se acaba y se va haciendo más grande y nos da un estilo de vida no tan favorable y no benéfico. Claro, claro. Sí, sí, sí. Antes de terminar, me gustaría leer comentarios. Aquí dice Sandy Fernández, buenas noches, la IA nunca te va a responder lo que no quieres escuchar. Correcto, Claro. estoy de acuerdo. Este, muy buen tema, comentarios, muy buen tema y comentarios, felicitaciones. Excelente tema, felicidades. Deja ver si por ahí encuentro los demás. Un saludote a Fernanda Pámanes y otro gran saludo a Ruti. Este dice que ya no pongas a trabajar tus neuronas con la guía. Claro, Y sí, claro. claro. Tema de gran importancia para la vida diaria. Hay que saber utilizar esta herramienta tan valiosa para
la vida. Felicidades, Chato Galván. Totalmente de acuerdo, David Solís. Y así, bueno, creo que el día de hoy tuvimos un tema bastante importante, sobre todo el cómo usar de una manera responsable este tipo de tecnologías. Ya estuvimos hablando acerca de que, pues si bien puede ser una ayuda en beneficio de nuestras carreras, en beneficio de nuestro trabajo, no deberíamos de estar 100% enclaustrados en este tipo de tecnologías, sino deberíamos darnos un tiempo inclusive nosotros para reflexionar, para pensar acerca de qué es lo que nos está afectando cierto problema y cómo podríamos resolverlo de una manera de no depender de este tipo de IA, vaya. Eh, Vaya, antes de terminar, antes de cerrar, los invito a suscribirse al canal de YouTube Hablemos del Inconsciente. Ahí estaré subiendo todos los episodios que se vayan dando semanalmente. Cada semana tendremos un episodio diferente y un invitado nuevo. Y como siempre digo, esto es Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Muchas gracias.